Saludos amigos de Cubanet, hoy es martes 17 de octubre de 2023, día 17 de la contingencia y día 35 sin recoger la basura. Sí señores, 35 días en Cuba sin recoger la basura. Así que si ve moscas volando, si ve clares apareciendo, bichos, alimañas, lo que sea, no se preocupen que en Cuba estamos viviendo literalmente en medio de la basura. Señores, hoy vengo con un tema sobre algo que ocurrió hace solamente unas horas, en la tarde de ayer, en el espacio de la mesa redonda, mejor dicho, de la mesa redonda. Ocurrió, le hacen una entrevista nada más y nada menos que al presidente de los comunistas, al puesto a dedo. Incluso ayer, da la casualidad que ayer mismo estuvimos haciendo una directa aquí en Cubanet respecto a las caneladas y hablando de su mandato de Díaz-Canel. Pues nada, señores, ayer, como si cualquiera diría que vieron la sección de ayer, estuvieron ellos hablando, o sea, entrevistando a Arlene esa, a Díaz-Canel en la televisión nacional. Señores, quiero empezar, de hecho aquí estoy un poco contenido porque la rabia que siento tan grande, porque me molesta mucho que se burlen de las personas, y esta entrevista es algo especial porque no es solamente la burla a nosotros como cubanos que vivimos dentro de Cuba, sino ha sido una burla general tanto a la oposición, tanto a todo el que no está de acuerdo con él, tanto al exilio, al viejito, a la viejita, a todas las personas necesitadas de este país. De entrada ellos iniciaron la entrevista como ella, la entrevistadora, haciendo alusión de que, ay, gracias presidente por brindarme su tiempo tan tarde en la noche, como haciendo ver de que él, dentro de su amplia agenda que tiene, esa entrevista se la dio tarde ya en la noche. Supongo que haya sido de noche, bien tarde en la noche, porque supuestamente es lo que dicen ellos. Yo no creo en nada de ellos. Puede haber sido a las 3 de la tarde, el haber estado durmiendo y lo despertaron, oye, que tienes que dar una entrevista para calmar un poco a la gente porque las cosas se están yendo de las manos, y puede haber sido así. Entonces es una entrevista de un Díaz-Canel extremadamente calmado y maquillado. No voy a hacer mucho hincapié ahí porque yo no soy igual que las ciberclarias que ellos mandan aquí a comentar que están preocupados por mi físico, por mi orientación sexual. No. Pero sí es bueno resaltar que, oye, el que lo maquilló se le fue la mano con el rojo. Tú serás contrarrevolucionario también, igual que nosotros, el que lo maquilló. Pero bueno, no nos vamos a detener en esos detalles, señores, porque es demasiado. Uno cree que la gente tiene la cara dura, pero ya estas caras así son, yo le digo caras de hormigón armado. Es demasiado la cara. Entonces ella entrevistándolo a un presidente, porque usted se ve que está agotado de tanto trabajar. Entonces ella estaba preocupada de dónde él sacaba tiempo para atender a su familia, de cuándo él se divertía. Por ahí empezó aquella novela de como si fuera alguien que no se conociera, como si fuera alguien que no supiéramos su descaro o su nivel de vida, no se haya denunciado, no se haya demostrado, no se haya filtrado su verdadero nivel de vida y toda la preocupación y todas las cohibiciones que tiene esa gente como presidente, como dueños de esta finca que se llama Cuba, hablando sobre las visitas. Ese fue más o menos, señores, la tónica del inicio de esta entrevista, que yo no lo veo entrevista. Esto fue, señores, nada más una orden de hay que calmar a la gente, hay que hacer lo único que ellos saben hacer todo el tiempo, que es justificar lo injustificable, dar a ver el mensaje de no se preocupen que vamos a salir adelante, el mismo mensaje que llevan dando desde el 59 en 64 años. No se preocupen que todo es culpa del bloqueo, no es culpa de nosotros. No se preocupen que vamos a salir adelante. Ese es el mensaje. Muchos puntos especiales y mucho cinismo en esta entrevista. De hecho, llegó a catalogar para que ustedes vean la burla y la caradura hasta dónde llega. Que las personas que emigran, las personas que han perdido la vida tratando de salvarse del caos que hay en este país, no lo han hecho por estar en contra de la política dictatorial que ellos siempre han implantado en la isla. No, señores, son personas que son personas que llegan a Estados Unidos y se convierten en un exilio, según Díaz-Canel, el dictador mayor que tiene ahora mismo este país.
se convierten en un exilio porque llegan a Estados Unidos y aquello no es lo que creían que era. Y entonces como que se frustran y esa frustración la canalizan hablando mal de la revolución cubana. Señor mío, es lo que venimos diciendo. Este es el tipo que sale cuando tu familia, cuando mi familia, cuando nuestros vecinos, cuando gente que conocemos pierde la vida tratando de escapar de ellos, porque escapan de ellos, de su mala política, de su mala gestión económica, de su incompetencia, de su represión, de todo lo que se escapa aquí el cubano arriesgando su vida, sea por la selva, sea por el mar, sea brincando el desierto, lo que sea, porque por algo no es el tipo que sale cuando ocurren las desgracias a condenar y a dar lamentaciones por su misma incompetencia. Pero ellos, como siempre, están acostumbrados y han adaptado al pueblo de Cuba que, mira, a quitarse la responsabilidad de echarle la culpa a otras personas de su propia incompetencia. Lo que ¿qué pasa? Que ya estamos en el 2023, ya estamos en octubre de 2023, y a estas alturas esas entrevistas no hay quien se la crea. Yo quisiera ver ahí en un cubano que esté aquí en Cuba, que me ponga en un comentario que él le cree, que lo creyó todo lo que decía, todas las mentiras que decía. Una entrevista que en medio de un caos económico como el que está viviendo este país, en medio de una crisis donde nada alcanza, donde no hay de nada, y lo único que donde están las cosas en las abusivas, MIPYMES, ese hombre salió a justificar las MIPYMES, incluso criticar a las personas que criticaban a las MIPYMES. Claro que lo tiene que hacer porque se demostró aquí, se ha demostrado en todos lados que las MIPYMES son de ellos. Claro que tienen que conseguir. Él no está preocupado por eso. Él no está preocupado por los precios elevados que tienen con los míseros salarios que ellos le pagan, con respecto a los míseros salarios que ellos le pagan a los trabajadores. No. Él está preocupado porque se está malinterpretando las MIPYMES o sea, el crecimiento de las MIPYMES y los precios de las MIPYMES, que las MIPYMES son del pueblo. Y como algo dentro del pueblo, algo surgido del pueblo y un sector privado revolucionario, como es el sector privado que hay en Cuba, que representan esas MIPYMES, van a hacer cosas en contra de la revolución. Que nosotros éramos los que criticamos eso, lo que estamos diciendo de que es insostenible en un país que no tiene ningún tipo de mercado asequible, y ahora voy a venir por otro lado, asequible, al precio mísero que te pagan esos salarios malísimos de 2.000, 3.000 pesos, ¿me entiendes? Nosotros somos los que somos contrarrevolucionarios al estar criticando eso. Es decir, que nosotros lo que hay que hacer es, como es el mensaje de principio a fin de la entrevista, la hora y media que duró la entrevista de resistan, de confíen, de aguanten, ese es la resistencia, que nosotros tenemos que callarnos la boca y soportar en silencio, como tristemente el pueblo de Cuba siempre ha hecho, soportar en silencio que tú tengas que ir a comprar arroz a 600 pesos, 2 libras de arroz, cobrando 3.000 pesos en un país donde no tienes otra opción asequible a tu salario para irlo a comprar. Y entonces hablando de los presupuestados, que en Cuba no se han abandonado a las personas vulnerables ni nada de eso. Y yo me pregunto así como cubano, ¿quiénes son las personas no vulnerables en Cuba? ¿Quiénes son las personas no vulnerables en Cuba? ¿Y quiénes son los vulnerables? Pagando 3.000 pesos por ciudadano. Pagando por 3.000 pesos por ciudadano que trabaje, por trabajador. Y en unas MIPYMES donde un pomo de aceite te cuesta 800 pesos y una libra de arroz, 2 libras de arroz te cuestan 600. ¿Todos somos vulnerables o no somos vulnerables, Díaz Canel? ¿Somos o no somos vulnerables? ¿Quiénes son los no vulnerables? ¿Quiénes son los no vulnerables? El dueño de la MIPYME que denunciamos ayer, que no haya visto, entra Cubaneo en la portada para que vean quiénes son los no vulnerables. La hija de Mariela Castro es la no vulnerable, claro. Eso sí tienen que apoyar y aplaudir y estar defendiendo la MIPYME, porque esos, los privilegiados castristas, los privilegiados de la cúpula son los no vulnerables. Pero Juanita, la jubilada, después que trabajó 60 años en educación, que vive frente al parque, esa no es privilegiada. Esa es vulnerable, como es la gran mayoría del pueblo cubano. Entonces tú tienes que salir en la televisión nacional a explicarle a Juanita de que por qué Juanita tiene que pasar hambre y confiar en la revolución y comprar en esas MIPYMES, que es la única opción que le da la revolución en este momento que estamos viviendo. Él está muy preocupado porque estamos viviendo en un mundo, no en Cuba no, caballero, no, eso no es en Cuba, en un mundo donde cada día los ricos son más ricos y cada día los pobres son más pobres. Pues en Cuba, señor mío, cada día los castristas, los privilegiados del castrismo y su descendencia son más ricos, y ahora con estas MIPYMES más, y cada día el pueblo es más pobre. Cada día el pueblo está más sometido al hambre, y lo demuestran, no lo digo yo. Llamen ustedes
a sus familiares, que no vive dentro de Cuba. Quiero que los cubanos me pongan aquí en los comentarios para yo leerlo, que es mentira, que ellos viven bien aquí. Porque ellos dicen que hay un sector que siempre los que tenemos visibilidad en las redes, o el mensaje con el que se queda la gente, es como con personas como yo, que decimos la verdad sin ningún tipo de miedo, que ese es el mensaje, y eso es lo que él le preocupaba. Porque los mensajes de las personas que cuando él cazaría las calles y le decían para lo que sea Canel, que son esas personas, las clásicas ciberclarias que vemos, que es el circo, que son ellos mismos preparados, gente, porque a mí no es que me haga un cuento, yo lo viví aquí en Santo Suárez, gente que traen de los lugares para que hagan eso y le aplaudan esas personas, porque esas personas no, él está muy preocupado porque esas personas, o la opinión de esas personas no estaba en las redes, que eran personas que están en la miseria, en el hambre, y se creen cuentos de confianza, de que hay que esperar y todo eso por ir para allá, y que hay que esperar y confiar y que vamos a salir. Entonces él salió, que este sí es el verdadero motivo de la entrevista, porque ellos dejaron muchos mensajes, porque lo que dijo que el ministro de Energía y Minas no había dicho mentira, simplemente lo que ocurrió, que por qué los apagones ya pasamos ya los primeros 10 días y siguen los apagones y sigue la crisis energética, fue porque el barco que ellos habían contratado cuando llegó aquí a Cuba quería cobrarle más, parece. Quería cobrarle más porque lo que dice que no tenían, que el barco llegó, pero que ellos no tenían la divisa suficiente para comprar el barco. Parece que es que él cree que es como aquí en Cuba, como come el pueblo de Cuba, que es que viene fulanito con un paquete de algo y te lo vende y te le dice, no, el precio es tanto, y tú tienes que decirle, no tiene, como si uno no supiera que esos son convenios y con cosas, y que es un descaro de ellos más, que no tienen ninguna intención política, que tú tengas corriente, porque ellos tienen corriente, ellos tienen comida, y a ellos no les importa las MIPIMES, porque ellos tienen de todo, porque las MIPIMES, ellos son los dueños, y por ir para allá. Tengo que relajarme porque me voy alterando, porque a mí me molesta tanto que en este punto de la historia, que en un país que está pasando por tanta miseria, por tantas calamidades, y yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sufriendo igual que el resto, porque estoy en Cuba, viviendo dentro de Cuba, aparezcan estos personajes en plena televisión cubana a burlarse del sufrimiento de las personas, a burlarse de toda la calamidad y todas las carencias que tiene un pueblo entero por un capricho mierdero de ellos, ¿me entiendes? Entonces me voy molestando y me voy alterando, sinceramente, por eso me ven así de esta manera. Obviamente todo lo mal que ocurre en Cuba no es culpa de ellos, de su mala gestión económica, de estar aferrados al poder, ni de nada de eso. No. Todo lo que pasa en Cuba ahora en este momento, la culpa la tiene Donald Trump, desde que llegó al poder, que Donald Trump acrecentó. Yo me pregunto, si este país siempre ha estado en carencia desde que empezó este caos, desde el 59 siempre ha habido carencia. ¿Dónde ha estado? ¿Quién recuerda una época próspera y de libertad económica donde había de todo aquí, o de libertad social donde se podía hacer lo que uno quisiera? ¿Quién lo recuerda en este país? ¿Cuándo? ¿Qué herencia tiene este país dentro de la dictadura? Es decir, dentro de la revolución, para si hay alguna ciberclaria o gente que todavía le tiene miedo a la palabra dictadura. Esta directa es inclusiva, le voy a llamar revolución entrecomillada. Recuérdame un momento próspero y libre en estos 64 años donde tú has tenido libertad, donde tú has ido a un supermercado y has estado lleno y repleto de cosas. ¿Dónde está? Nunca ha habido, señores, porque la culpa no es Trump, la culpa no es el bloqueo, la culpa no es el embargo, la culpa no es la comunidad internacional, la culpa son ellos. Entonces salen ellos a achacarle la culpa de que Cuba no produzca y que no tenga agricultura ni tenga nada. Él salió a echarle la culpa a los campesinos. Señores, en un país que es el país de los decomisos, donde las personas cuando más están produciendo, cuando más están haciendo cosas, llega cualquier sesudo de ellos y dice, no, esto hay que pararlo, y coge y te arrebatan todo. ¿Qué campesino va a producir? O un país que le exige que la gente con 100.000 esfuerzos logra hacer sus sembrados y sus cosas, y después llegan ellos y quieren que las personas, con todo el sacrificio y toda la inversión que tuvieron por sus propios medios, quieren que esas personas vendan sus productos a un mísero precio, para que les conviene a ellos, para que el pueblo diga hay de todo gracias a ellos, pero no es gracias a ellos, gracias al esfuerzo individual con 100.000 problemas de otra persona. Ya, que Cuba aún no se ha recuperado de la pandemia, pero es que son momentos en que él tiene que explicarme a mí a qué se refiere con la pandemia, si la pandemia del comunismo o si la pandemia del COVID-19, porque Cuba desde antes de la pandemia, yo nací en el 94 y no había pandemia, y Cuba estaba igual o peor que como está ahora. Ya, que el sistema de salud salvó el país, que hubiera sido del mundo o de otros países del mundo, cómo no confiar en la revolución cubana si otros países del mundo no tuvieron vacunas ni tuvieron nada así, pero qué sacrificio, porque ellos se metieron en el invento de hacer las vacunas no por salvarnos nosotros,
Ellos se metieron y gastaron los pocos recursos en salud que habían para hacer la vacuna, para después intentar vender la vacuna, su vacuna ante el mundo, porque no era para ir para África a poner la vacuna gratis, no, era para peseteando, y como ellos saben que ellos tienen un pueblo que aguanta lo que venga, ellos sabían que aquí podían dejar sin hospitales a nadie, creaban su vacuna, la vendían, y ya con eso, ese era su nuevo, ahora sí vamos a construir el socialismo como lo es ahora, las MIPYMES es su nuevo ahora, si vamos a construir el socialismo. Que la inflación en Cuba no es nada más en Cuba, que es una inflación mundial, y que el reordenamiento no tiene nada que ver o sea, con la inflación. La inflación ya estaba, que el ordenamiento era necesario y toda esa pila de cosas, y que o sea, que el ordenamiento tiene errores o sea, que el ordenamiento lo propició, pero que no tiene nada que ver o sea, que el ordenamiento no tiene nada que ver con la inflación que estamos viviendo en Cuba. Y yo me pregunto, ¿para qué ellos se gastaron tantas mesas redondas y tantos programas que tuvimos que ver, explicando incluso hasta las kilocalorías que los cubanos iban a comer, y estos errores ahora que están apareciendo, y que esos errores próximamente en una emisión, un programa que van a hacer ellos, los van a empezar a arrepentir? Ustedes saben que este es el país de la rectificación de errores. Toda la vida ha sido así. Esa palabra nunca, dictadura, revolución, rectificación de errores. Eso está en la misma oración, todo. Y entonces se metieron no sé qué tiempo haciéndole creer al cubano que era así. Con el muchacho yo me acuerdo, eso fue hace poco. Ahora sí, cuando empiece el reordenamiento y suban los salarios y no sé qué, el país iba a estar bien. La gente le decía, tú no tienes mercado. Tú no tienes mercado para que sostenga la subida de salario, se te va a complicar esto. Pero bueno, ellos son muy revolucionarios y analizan todo y hacen muchas reuniones, pero aquí está las consecuencias. Obviamente a ellos no les importa hacer ese tipo de experimentos ni hacer ese tipo de cosas, porque ellos no lo sufren. ¿Quién no lo sufren? Tú, yo, la Claria, el que tristemente no es Claria, el viejito que se jubiló, que puede trabajar sacrificadamente toda su vida. Esos son los que la sufren. A ellos no les interesan hacer ese tipo de experimentos ni convertir el país en un caos peor que el que ya estaba económico, porque simplemente ellos no pasan por esos males. Déjame leer aquí, porque yo hice hasta mis apuntes y todo, porque fue tanta porquería en 1 hora y 30 que yo hice mis apuntes. Que ellos no renunciaban. Ellos no renunciaban y confiaban mucho en el pueblo. Ellos no renunciaban a construir el socialismo cubano del siglo XXI. ¿Saben qué significa eso? Que ellos no renuncian. Que nosotros vamos a tener que aguantar lo que venga. Nosotros vamos a tener que aguantar para que ellos realicen su sueño. Porque el sueño del pueblo cubano no es el socialismo del siglo XXI. El sueño del pueblo cubano es ser libre. Y no lo digo yo, lo dijo el 11 de julio. Lo dicen los cientos y cientos de cubanos que cada vez que uno sale a la calle a caminar en la calle, están quejándose de todo y que no aguantan más. Yo no he visto a nadie todavía decir, ay, sí, yo quiero, yo resisto, yo aguanto mi apagón y yo aguanto todo con orgullo porque vamos a construir el país. ¿Saben por qué? Porque lo que ellos están esperando y presionándote a ti y presionándome a mí, presionando con terror al pueblo entero para que se calle la boca y no diga nada y no haga estas cosas que hago yo, y si lo hace o al que lo haga lo meten preso, le meten un montón de restricciones y un montón de cosas y anulaciones sociales. ¿Saben por qué? Porque ese es su sueño, y porque ellos saben que a costilla del silencio de nosotros y a costilla de todos nuestros sufrimientos es que ellos han logrado tener todas esas fortunas y toda esa buena vida que ellos tienen. ¿Me entiendes? Y eso es lo que significa construir el socialismo que ellos pueden esperar todo el tiempo que sea. Conozco generaciones y personas que renunciaron hasta a su familia, porque ellos que hoy él está diciendo en la entrevista esa de que ellos necesitan al exilio y que aman al exilio. Hay personas aquí que les creyó tanto el cuento que renunció, se peleó con su familia cuando su familia se dio cuenta del caos que era esto y partió y nunca más lo habló y renunció a un montón de cosas y se murieron en la miseria. Esas personas aquí en Cuba esperando ese socialismo. En aquel tiempo era llegar al socialismo, era construir el socialismo o mantener el socialismo del siglo XXI en Cuba. ¿Me entiendes? Y eso es lo que va a pasar a esta generación, y lo que va a pasar porque ellos no viven como socialistas, ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros, ellos no pasan cola, no pasan hambre, pero bueno, el pueblo sabe lo que tiene que hacer. La convicción es que vamos a salir adelante. El problema que tiene el país es por la falta de divisa y la falta de producción. ¿Y quién es el culpable de que el país no tenga divisa? ¿Quién es sobre todo el culpable de que el país no produzca? ¿Quién fue que paralizó la economía de este país? No ahora, cuando todavía quedaba algo en el tiempo de la Unión Soviética y se dedicó a vivir de la teta de la Unión Soviética. ¿Quién fue? ¿Fue Trump?
fueron los americanos. No, 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 no. Fueron las ideas de ellos, revolucionarias. Esos fueron los revolucionarios que destruyeron toda la producción que había en este país. A ver, son mentiras. No, yo estoy diciendo mentiras, señora, no hagan caso. Del flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ya se lo hablé. Los precios abusivos. Él estaba, habían, en las MIPYMES, habían algunos lugares que tenían precios abusivos. Y yo me pregunto, en Cuba, lo que no sea, lo que viene a la bodega, que ellos no son capaces ni de darte nada ya presupuestado, porque él estaba muy preocupado por los presupuestados. Sí, 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 en Cuba hay MIPYMES y hay cosas, pero la revolución no ha abandonado y tiene a todo su pueblo, aquí le llegan los alimentos presupuestados a la bodega. Sí, alimentos presupuestados que son 3 libras de arroz y 3 libras de azúcar, y con eso, ese es el presupuesto. Eso es lo que te llama la revolución y lo que te da. No lo digo yo, vayan a su bodega y pregunten cuánto vino este mes. 3 libras de arroz y 3 libras de azúcar, más nada. Entonces ellos están muy preocupados por eso, porque habían algunos lugares que tenían precios abusivos. Y precios en Cuba, todo lo que no venga a la bodega, que no valga 10, 5 pesos, es un precio abusivo. Porque con un salario de 3.000 pesos, comprar arroz, que siempre los ejemplos porque es lo más básico, no me voy a poner en los demás detalles, siempre me gusta ir a lo más básico de todo. Arroz, aceite, que una caja de pollo, un poco de pollo te cuesta 5.000 pesos, eso es lo más básico, y de eso tienes que vivir, y lo pongo en contexto de ahora porque es un contexto donde en la libreta, donde supuestamente venían las cosas presupuestadas de lo que ellos dicen que están preocupados, no ha venido nada y estamos a 17 de octubre. No, ¿lo digo yo? No. Estoy poniendo ejemplos que estamos viviendo en este contexto, sacando y diciendo la verdad de la mentira que él está diciendo en televisión nacional. Esa es la resistencia, señores. Ese es el ahora vamos a construir el socialismo. Ese es ahora confíen en nosotros. Ese, fíjate que él no dio una solución de salida que ellos tienen. Nada, y pasó la mesa redonda anterior igual. No hay una solución de salida al problema. No, 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 no. Es todo confíen, resistan, y resistencia creativa, que la resistencia creativa no es más de que tú tienes que pasarte 20 horas con apagón, y que resistas creativamente es que cojas un mechero y el alcohol y compres una botella de ron y en vez de tomártela le metas un mechón y prendas. La resistencia creativa es que si no hay transporte cojas una chivichana y vayas a tu centro de trabajo, es decir, que vivas como un salvaje para que ellos puedan vivir como viven ellos allá arriba o en Siboney o donde vivan, con sus viajes y sus MIPYMES y sus cosas. Esa es la resistencia creativa. No se crean que la resistencia creativa es que ellos también van a pasar por eso. No, 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 no. Para nada. Ellos visten bien. Él estaba gordo como siempre, con su barriga cada día más creciente, porque a lo mejor yo siempre he tenido mi duda. A lo mejor los logros de la revolución los tienen ellos metidos en la barriga y un día hay que pinchársela a ver qué es lo que sale de ahí. A lo mejor la prosperidad del país está dentro de su barriga. Él está ahí muy rozagante ni nada de eso. Que el ministro no mintió, ¿verdad? Por ahí para allá. Ay, que el pueblo, por supuesto, él cierra la entrevista diciendo con su clásico mensaje de que él le agradece mucho al pueblo su heroísmo y le agradece mucho al pueblo su confianza, su resistencia creativa. ¿Qué es eso? Su heroísmo, ahí lo podemos tachar y poner carnerismo. Él le agradece, le tiene que agradecer mucho al pueblo su carnerismo. Le tiene que agradecer mucho al pueblo aguantar toda esa serie de cosas que aguanta, porque gracias a ese aguante es que él está allá arriba donde está. Gracias a ese aguante es que se puede parar en medio de un país que no tiene ni corriente las 24 horas del día, que no tiene nada, a decir esa sarta de mentiras con su cara muy tranquila, y por primera vez no le tembló la voz, tenía una voz serena. No sé si había tomado un amprazolam o le habían inyectado un calmante, pero no estaba nervioso ni nada, estaba tan descaradamente sentado ahí en su aire acondicionado que no sudaba. Mira yo como sudo, no sudaba. Él estaba muy tranquilo ahí, muy campante. Eso es lo que tiene la revolución para ofrecer en este momento. Eso es lo que es el régimen de Cuba. Entonces nosotros, como dice él, somos los odiadores y lo que sacamos de contexto todo. Yo no. Lo que sacan de contexto todo son ustedes, que llevan 64 años pidiéndole a un pueblo de resistencia y no han sido capaces ni de darle, tener un mercado próspero y libre. No han sido capaces de darle libre. Me iba sin la parte mejor. Que ellos aceptaban todo tipo de crítica. Decir eso es burlarse de los 1.000 y tanto, casi 2.000 presos políticos que tú tienes, que te ligaron a ti, que no te querían a ti, que no te quieren a ti, y es burlarse de todas las personas que han pasado por un interrogatorio, por un mal rato, porque lo han botado del trabajo, porque le han hecho lo que se les ocurra, por no estar de favor con ustedes y por no quererlos ustedes y por querer
por llegar a la conclusión y a la verdadera razón de todo y a la verdadera salida que tiene que llegar para que el país sea libre, que es que ustedes no estén en el poder, porque la gente no los quiere. Aquí la gente no pide comida, aquí la gente no pide resistencia, aquí la gente no pide corriente, aquí la gente fue clara y lo es todavía. La gente quiere libertad, la gente no los quiere a ustedes porque saben que si ustedes en 64 años no han logrado que Cuba sea un país próspero, libre, sostenible y por ir para allá, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Y el pueblo lo sabe. Yo lo sé. Y yo lo digo sin ningún tipo de miedo. Yo sé que el pueblo de Cuba va a ser libre, que este país no va a tener necesidad de que un payaso se pare en ningún lado, o en una mesa redonda, o en una tribuna, o en un barrio, a decirte que resistas con una barriga así de este tamaño y bajándose de un Mercedes-Benz. ¿Ves? En lo que tú estás, a lo mejor, ese día lo único que tuviste para desayunar fue café. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba, eso es lo que quiere, eso es lo que tiene la revolución después de 64 años, no son 2 días, no son 2 días, eso es lo que tiene la revolución cubana para ofrecernos. Entonces eso es lo que yo, lo que tú, lo que todos tenemos que callarnos la boca y resistir. No, las cosas no son así, Díaz Canel. Como mismo tú dices, estamos en la revolución, ustedes van a construir el socialismo del siglo XXI, pero Cuba quiere la libertad en el siglo XXI y va a ser muy pronto. Y los cubanos tienen conciencia de eso. Y saben que tú eres el problema y saben que lo que tú representas es el problema y se te dice sin ningún tipo de problema. Sobre todo sin ningún tipo de miedo porque es la verdad. Porque somos personas, el hambre no puede ser mayor, o sea, el miedo no puede ser mayor que tu hambre. Y el pueblo de Cuba tiene hambre, el pueblo de Cuba necesita ser libre, el pueblo de Cuba necesita no emigrar y no matarse en una frontera, en un desierto, teniendo aquí un país con su cultura, con sus cosas, que pudiera ser uno de los mejores países del mundo, pero hay 4 socotrocos, 4 gordos encima del poder, no queriendo soltarlo a costilla de la resistencia y del sufrimiento de un pueblo entero. No puede ser. Y nada, señores, eso fue más o menos lo que sucedió ayer. Que no haya visto, les recomiendo que se tome también un calmante y se siente a verlo, porque la cosa está fuerte y el descaro es, ya les digo, no es la cara de cemento, no es la cara dura, no es la cara de hormigón armado. Y van a ver que se burla serenamente, tranquilamente, con la canchanchana de entrevistadora ahí, normal, y nada, aquí hay que resistir. Aquí hay que resistir. Yo sí tengo una gran fe, y lo voy a decir hoy, una gran fe en que pronto todo eso va a cambiar y que pronto todos esos descaros ellos los van a pagar porque los tienen que pagar. Porque la burla es muy grande. Sobre todo por todas las personas que tal vez no tienen ni televisor para ver ese tipo de burla en televisión nacional. Nada, señores, como siempre les digo, disculpen que me haya hoy alterado y que no ha sido tan cómica la cosa ni tan relajante como ha sido hasta ahora, pero hay momentos en que amerita ponerse serio porque es demasiado el insulto y es demasiado el descaro de esta gente. Nada, como les digo, ellos avanzan y eso nos duele, por lo menos a mí me duele muchísimo. Y nada, ellos son continuidad del hambre, la miseria y la necesidad. Yo soy Adel y nos vemos en la próxima.